de una sociedad que conforme a cómo está viviendo y conforme a cómo está hablando. Crisis, problemas, que todo está caro. Escuchamos la voz de nuestra conciencia, ¿no? De repente, allí usted escucha allí en su mente, en su interior, y hasta a veces usted mismo declara esa situación, decir, che, todo está mal, ¿no? Pero hay una voz que por excelencia siempre nos va a desafiar, que es la voz de Dios, que es la palabra de Dios, que es Dios hablando en medio de su iglesia, para que usted y yo aprendamos a hablar conforme a la palabra del Señor. Y eso es lo que en este día yo quiero hablarle, porque esa es la manera en la cual nosotros podemos cambiar circunstancias. Es la manera en la cual nuestra circunstancia puede ser revertida, sabiendo escuchar la voz correcta. Cuando no escuchamos la voz correcta y escuchamos la voz incorrecta, usted siempre va a escuchar cosas que van a querer afectar su vida y que van a tratar de alguna u otra manera, tratar de detenerlo, tratarlo de frenar. Pero usted sabe que Dios no quiere que usted esté detenido, Dios quiere que usted siga avanzando. Dios quiere que usted siga creciendo. Dios quiere que usted siga desarrollándose. Dios quiere que usted no se quede detenido, por el contrario, sino que usted en ese crecimiento dé testimonio de la grandeza del Señor. Por eso que acompáñame por favor al libro de Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1. Dice la escritura lo siguiente, libro de Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1. Entonces Elías Tisbitas, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Qué peso que tenía la palabra que este hombre estaba soltando. Vive Jehová Dios, en cuya presencia yo estoy, que lo que hoy les estoy expresando, decía, ¿no?, el profeta, es lo que va a suceder. No va a llover sobre esta tierra, no va a suceder nada, y va a ser por causa de la palabra que yo estoy declarando. Fíjense, un hombre que hacía valer el peso de la palabra, un hombre que le creía al Señor en lo que Dios expresaba y lo que Dios decía. De hecho, cuando vemos la Sagrada Escritura, usted va a notar que Santiago puntualmente habla, ¿no?, de que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, ¿no? Y fue un hombre que oró fervientemente para que no lloviese, y dice que durante 3 años y 6 meses no llovió, pero que luego nuevamente volvió a orar, y dice la Biblia que cuando él vuelve a orar, acontece que vuelve a llover sobre la tierra. Era un hombre que era dependiente del Señor. A ver, ¿cuántas personas hay acá que son dependientes de Dios? Díganme en un fuerte amén. El ser dependiente de Dios implica aprender a creer a la palabra. Digan conmigo: debo creer a la palabra de Dios. Y sabe que el creer a la palabra de Dios muchas veces contrarrestará o confrontará tu realidad. Confrontará y contrarrestará tus pensamientos. Confrontará y contrarrestará el entorno que te está rodeando. Pero cuando nosotros aprendemos a vivir el poder de la palabra, aprendemos a depender, porque la palabra, una de las cosas que hace es colocarte en el lugar que a ti te corresponde. Por eso es que cuando nosotros escuchamos muchas voces, corremos el riesgo de perder el eje del lugar, el eje del tiempo, el eje de la situación, e inclusive hasta perdemos, hermano, el propósito de ser bendecidos por el Señor. Elías era un hombre que dependía de Dios. Elías era un hombre que estaba comprometido con Dios. Elías era un hombre que aprendía a creerle la palabra, no solamente a profetizarla, sino también a creerla. ¿Sabe que como ministerio profético, una de las cosas que nosotros tenemos que entender es hacer valer la palabra que Dios nos ha soltado?
No necesitamos 100 palabras, necesitamos una palabra y caminar por esa palabra. Mírenlo, Noé, Dios le habló una palabra, le dijo: sabes, viene un diluvio, construye un arca para que te salves tú y se salve toda tu familia. 120 años sosteniendo esa palabra. Y pareciera que nosotros constantemente necesitamos que alguien nos diga algo nuevo. Yo a veces le digo a las mujeres que de repente tuvieron un problema en el matrimonio y ese matrimonio tuvo una ruptura, ¿no? Y lo primero que le digo: quieren restaurar el matrimonio, y obviamente hay una de las partes que quiere, la otra tal vez no, pero siempre le digo a las partes que desean, le digo: una de las cosas que tienes que entender, que para restaurar tu matrimonio tiene que venir un cambio. Porque si no viene un cambio y tu matrimonio nuevamente se restaura, va a tener el mismo resultado, va a haber nuevamente una separación. Porque el estado en el cual hoy estás viviendo es lo que provocó la separación. Entonces necesitas cambiar de posición, necesitas cambiar de mentalidad, necesitas cambiar tu dialecto, necesitas cambiar tu manera de ver las cosas para que cuando Dios intervenga en esa situación, las cosas estén totalmente cambiadas y no tengas el mismo resultado que has tenido y que sufras la consecuencia que has sufrido. Entonces Elías era un hombre que aprendía a depender de la palabra, y es lo que Dios nos quiere enseñar en esta noche: aprender a escuchar la voz correcta. Digan conmigo: aprender. Vamos, proclame conmigo esta palabra: aprender a escuchar la voz correcta. Hay cosas que usted tiene que taparse los oídos. Hay cosas que a usted lo quieren dañar y lo quieren desenfocar. Hay cosas que a usted lo quieren desviar del propósito de Dios. Por eso que cuando el hombre y la mujer de Dios escuchan la voz correcta, no se mueve de lo que Dios ha dicho. Podrá pasar tormentas, podrá pasar dificultades, podrá pasar adversidades, podrá pasar momentos de crisis financiero, pero se mantiene en lo que Dios dijo acerca de su vida. Y es lo que hizo este hombre: aprendió a escuchar la voz correcta, que era la voz de Dios. El versículo 2 dice: y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado los cuervos que te den allí de comer. Y él se fue e hizo conforme a la palabra. Y volvemos nuevamente a resaltar esto: él fue conforme a la voz de Dios. Dice: él fue e hizo conforme a la palabra, conforme a la voz de Dios, o conforme a la palabra de Jehová. Pues dice: se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos se le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Es decir, mis queridos hermanos, no es que Dios primeramente le trajo el pan y la carne a través de los cuervos para que él creyera. El hombre creyó para que se materializara lo que Dios le había dicho. Toda persona que le crea la palabra de Dios, digan conmigo: están hablando de mí. Toda persona que le crea la palabra de Dios, una de las cosas que hace es que comienza a moverse sin ver los resultados, pero comienza a caminar creyendo que Dios pronto va a cumplir aquello que dijo por la palabra. Por eso que es importante escuchar la voz correcta. Diga de vuelta conmigo: escuchar la voz correcta. Yo normalmente, cuando veo personas que operan con la ingratitud, normalmente la ingratitud lo que provoca es una separación. La persona se olvida de todo lo que han hecho en favor de su vida, a nivel liderazgo, a nivel iglesia, a nivel pastoral. Y lo que busca es descalificar al líder que un día lo ministró, al líder que un día lo liberó, al líder que un día le aconsejó, al líder que un día estuvo cuando su matrimonio estuvo al borde de ser destruido, e intenta justificar su decisión de apartarse de ese líder. Y lo que busca es, a través de esa actitud equivocada o mala, o tal vez esa actitud de ingratitud, es tratar de descalificar a aquel que un día le dio una mano. Entonces, ¿qué es lo que busca? Los errores,
Y no solamente que busca los errores, sino que los resalta e inclusive hasta a veces los comunica. Y vemos que esa voz hoy se infiltra a nivel social, y esa voz lo que está queriendo provocar es tratar de descalificar lo que es autoridad, porque sabe el enemigo que cuando la autoridad es descalificada se busca constantemente que la autoridad no pueda fluir en ese gobierno que Dios estableció, con el fin de que podamos pararnos a decir escrito está, con el fin de que podamos pararnos a decir Dios nos habló, con el fin de pararnos a decir si Dios dijo que esto va a ser, el Señor seguramente lo va a hacer. Por eso que en esta casa no solamente se tiene que hablar palabra de Dios, sino que se tiene que escuchar palabra de Dios. Pero la palabra de Dios también te va a desafiar, la palabra de Dios también te va a provocar, la palabra de Dios te va a decir dale, levántate, porque aquello que Dios ha hablado acerca de tu vida, Dios lo va a hacer en el nombre de Jesús. ¿Cuántos lo creen? Díganme amén. Entonces, hermanos, Elías recibe una palabra después que él profetiza que vendría una sequía. La Biblia dice que Dios le dijo vete al arroyo de Querit, y yo ya le he dado una orden, una palabra le soltó Dios a los cuervos. Yo ya le di una orden a los cuervos que te sustenten, que te traigan pan y carne. Y el hombre se movió. No es que le preguntó a Dios cómo iba a mandar a los cuervos, no es que le preguntó qué es lo que Dios iba a hacer. El hombre le creyó a Dios, y eso es lo que tenemos que aprender, hermanos. Le creemos muchas veces a las voces negativas, le creemos muchas veces a las voces equivocadas, le creemos muchas veces a las voces de la contienda, de la disensión y del chismerío. Qué bueno es aprender a creer a la voz de Dios y decir yo sé que mi Redentor vive, y yo sé que Él pronto cumplirá lo que Él dijo acerca de mi vida. Pero para eso yo tengo que empezar a moverme. Tocarle a tu hermano, sacudirlo, decirle te tienes que mover en esta temporada, decirle te tienes que mover, tienes que hacer algo. Alabado sea el nombre poderoso de Jesús. Ministramos el día viernes y del día sábado allí en la ciudad de Balcarce, una iglesia que está en un tremendo crecimiento del apóstol Franca. Terminamos de ministrar muy tarde el día sábado, 23 horas, más de 200 personas. Y uno dice, wow, tremendo lo que Dios está haciendo. Y vinimos a Olavarría esta mañana a ministrar. Y también está pasando lo mismo, está en una etapa de crecimiento, en una etapa de bendición. Y lo mismo que nos está pasando a nosotros, estamos en una etapa de crecimiento. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero para eso es importantísimo escuchar la voz correcta, escuchar la palabra correcta. No permitir que las palabras incorrectas, mis queridos hermanos, vengan y quieran frenar aquello que Dios ha determinado. Porque cuando nosotros vemos a los cuervos, hermano, antiguamente era un ave maldita, era un ave que estaba bajo maldición, y era un ave, hermanos, que no era muy acepta delante de la ley. Sin embargo, Dios utilizó a un ave para sustentar a un profeta. De hecho, la Biblia nos enseña para que nosotros podamos entender que Dios tiene cuidado también de esas aves. El libro de Lucas 12:24 dice: considerad los cuervos que no siembran ni ciegan, que no tienen, hermanos, despensa ni graneros, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Es decir, mis queridos hermanos, a pesar de que esa ave tal vez no era muy acepto delante del Señor, era la que Dios quería utilizar para poder sustentar al profeta que estaba cumpliendo el propósito del Señor. Tenemos que aprender a pararnos a decir: Señor, yo quiero de tu bendición. No importa de dónde va a venir, si va a venir del norte, va a venir del sur, no importa si vas a enviar un cuervo, no importa quién vas a enviar, pero yo sé, papá querido, que tú vas a hacer algo grande, y que la palabra que vos me soltaste yo la estoy creyendo, y yo sé que tú vas a hacer un tremendo milagro en el nombre bendito de... ¿Cuántos lo creen? Díganme en un fuerte amén a eso. Hay personas que quieren hacerlo a su manera. A veces nos pasa eso. Queremos hacerlo a nuestra manera, bajo nuestros cálculos, bajo nuestros métodos, bajo nuestra costumbre. De hecho, la Biblia nos enseña que cuando, hermanos, el arroyo se secó, Dios le dijo: levántate y vete, y te envío a Sarepta de Sidón, y una viuda te va a sustentar. Antiguamente
Hermano, el pueblo de Dios tenía que sustentar a la viuda. Pero sin embargo, Dios dice, la viuda te va a sustentar a ti. La viuda te va a sustentar a ti. Nos encontramos con que Dios confronta la realidad de un profeta, Dios confronta la necesidad de un profeta, pero la Biblia nos enseña, hermanos queridos, que también Dios le había dado una orden, es decir, había un mensaje del cielo, que había alguien que estaba dispuesto a escucharlo y que había alguien que lo iba a recibir, pero que también iba a tener resultados de parte. ¿De cuántos quieren resultados? Díganme un fuerte amén a eso. Tenemos que aprender a escuchar la voz correcta. Tenemos que aprender, hermanos, a afinar bien nuestros oídos. Ahora, ¿cómo escucho la voz correcta de Dios? A través de una relación, a través de una comunión con el Señor. Veo que a veces le pasa a las familias, están cenando pero no están juntos. No sé si usted ha visto. Cada uno está con su teléfono, cada uno está con su tablet. Cada uno está en su mundo y están comiendo y si estamos en familia, están en familia, pero están desconectados. Y no se puede hablar un tema ni se puede crear un desafío porque cada uno está allí deseando poder alcanzar sus logros o tener el contacto que ellos quieren tener. Pero qué bueno es cuando en una iglesia se habla un mismo lenguaje. Qué bueno cuando en una iglesia se habla un mismo idioma. Qué bueno es cuando hay una iglesia se escucha la misma palabra. Y qué bueno cuando hay una iglesia que también le está creyendo a la palabra de parte del Señor. Porque cuando hay una iglesia, digan conmigo, están hablando de mí. Cuando hay una iglesia que habla el mismo lenguaje, que habla el mismo idioma y que está entendiendo que Dios está presente, el mismo resultado que Dios está trayendo con su pueblo, con algunos hermanos, también los va a traer con nosotros. Por eso es que le hice referencia. Vemos que la pastora Franca está creciendo, vemos que el apóstol Dentaro está creciendo y vemos que nosotros como casa de Dios también estamos creciendo. Ahora el punto es, hermano, ¿qué mensaje es lo que le ha sido transmitido y cuál es el desafío que ellos están teniendo para poder crecer? Que cuando se les dio un consejo, ellos hicieron lo que tenían que hacer, ellos determinaron hacer lo que tenían que hacer. Siempre les aconsejamos, les dijimos, trabajen de esta manera porque les va a dar resultados. Comenzaron a trabajar de esa manera y el resultado comenzó a traer consigo, hermanos, multiplicación y crecimiento. Al punto que usted va a notar, tuvimos bautismo allí en la iglesia de Pilar, que estuvieron, creo que ustedes ministrando el día viernes, tuvieron bautismo en Pilar, ahora van a tener bautismo allí en Olavarría, es decir, hubo un bautismo también en Ayacucho. Hermanos, el ministerio está creciendo, estamos viendo la gloria del Señor. ¿Por qué? Porque estamos escuchando al Señor, hermano, estamos escuchando la voz de Dios. Por eso es que usted tiene que entender que cuando escuchamos las voces equivocadas, lamentablemente traerá consigo, hermanos, esterilidad, traerá consigo, hermanos, detenimiento. Yo cuando hay cosas que yo veo que me sacan del eje del propósito de Dios y que tratan de sembrarme una semilla, automáticamente primero trato de alejarme, segundo le pido perdón a Dios, tercero le digo, no quiero que esta semilla esté dentro de mi vida, yo quiero que esta semilla salga, Señor, porque yo sé, Señor, que hay un desafío y que ese desafío va a querer ser frenado de alguna u otra manera y va a querer ser detenido tal vez por una semilla que no provenga de parte del Señor. Por eso es que usted tiene que entender que tenemos que estar sensibles en este tiempo, sensible a la voz de Dios, en una relación íntima con el Padre, porque aunque había sequía en todo Israel, al profeta no le faltó nada. Lo mismo le va a pasar también a usted y me va a pasar a mí si aprendemos a tener una relación con la presencia del Señor, porque aunque tinieblas cubran la tierra, sobre nosotros amanecerá Jehová y sobre nosotros será vista la gloria del Señor. Yo lo creo así. No sé usted, pero yo lo creo así, mis queridos hermanos. Yo creo que voy a ver la gloria del Señor. Yo creo, hermanos, que voy a ver el crecimiento y el desarrollo de una manera grande y poderosa, y que milagros van a acontecer y prodigios y señales y maravillas. Pero para eso tengo que estar sensible, decir, Señor, ¿qué estoy escuchando? Señor, ¿cómo estoy mirando? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Por eso es que, hermanos,
Allí la Biblia nos habla tan claramente cuando Moisés, en el capítulo 33 del libro de Éxodo, le dice: Señor, si tu presencia conmigo no va, Señor, no me saques de este lugar. Y el Señor le dijo: mi presencia estará contigo y te dará paz. Entonces, qué importante es entender en este tiempo que Dios quiere acompañarte en todo. Tócale a tu hermano y dile: Dios te quiere acompañar a todo. Dios te quiere desafiar en todo. Hermano, ¿sabes qué? Nosotros muchas veces utilizamos la palabra nuestra para confrontar la palabra de Dios. Como en tiempo de crisis, Señor, yo voy a sembrar si yo no estoy, me está llegando, estoy justito con todo. Y Dios te dice: en tiempos de crisis, cuanto más tenés que confiar en mí. En tiempos de enfermedad, cuanto más tenés que confiar que hay salud. En tiempos de oposición, tienes que confiar de que Dios te dará la victoria. En tiempos de guerra, Dios te va a levantar, hermano, con un mayor nivel de autoridad y de poder en el nombre de Jesús. Pero tenemos que aprender a escuchar la voz correcta. Tenemos que aprender a creer a la palabra correcta. Hermano, tantas personas nos mienten, nos engañan, nos dicen una cosa, luego hacen otra, te muestran una cosa delante de ti, pero en su corazón tienen otras cosas. Y te das cuenta que las palabras que salen de su boca son engaño. Por eso, hermano, qué bueno y qué importante es aprender a creer a la palabra del Señor. Qué bueno y qué importante es entender que cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios no va a pasar. Y yo creo que así como Dios sustentó a Elías, también lo va a sustentar a usted. Yo creo que así como Dios multiplicó, hermanos, la harina y el aceite en la tinaja de la viuda, también vienen tiempos de multiplicación sobre su vida en el nombre bendito de Jesús. ¿Cuántos reciben esta palabra? Me dicen un fuerte amén. Tócalo a tu hermano y dile: te lo mereces por tu fidelidad al Señor. Decirle: te lo mereces, te lo mereces. Y aunque venga el desánimo, porque hay gente que se desanima, hay gente que, hermano, pierde el aliento, hay gente que dice: no puedo soportar más la prueba. Desde acá te vamos a alentar y te vamos a decir: seguí adelante, no te quedes, porque aquel que te prometió, aquel que te dijo que va a hacer algo grande, quédate tranquilo que el Señor lo va a hacer. No te desvíes, no te muevas, crea la palabra, siga avanzando. Papá Dios hará grandes cosas en el nombre de Jesús. No es tu palabra, no es mi palabra, no es la palabra de un gobernante, es la palabra del cielo. Si el cielo en este tiempo te está diciendo: quédate tranquilo, porque el agua no te va a faltar, el agua no te va a faltar. Quédate tranquilo, porque si Dios te dice que va a mover a los cuervos se van a mover para que la bendición opere en favor de tu vida. Y si Dios tiene que usar una viuda, quédate tranquilo que Dios va a utilizar aún lo vil y lo menospreciado de este mundo para avergonzar a todo sabio y dar testimonio que Dios es real, que lo que Él prometió, Él lo va a cumplir. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Siento la presencia del Señor, siento la gloria de mi Padre. Aleluya. Cuando Dios nos mandó a esta casa para desafiarnos a abrir la obra, nunca le preguntamos: Dios, ¿a quién vas a mandar? ¿Quién va a estar con nosotros? ¿Quiénes van a ser las personas? Hermano, el Señor se encargó de mandar a quien era necesario para cumplir la obra que es de Él y que Él nos ha encomendado. Solamente teníamos que creer, solamente teníamos que avanzar. De hecho, cuando comenzamos a ver milagros, sanidades, prodigios, señales, maravillas, y usted me pregunta y me dice: ¿por qué los comenzó a ver? Porque entendí que no los hago yo. Lo que a mí me corresponde hacer es hacer lo que Dios me manda hacer, que es que ore por el enfermo. Ese es mi trabajo, orar por el enfermo. ¿Quién es el que lo sana? Dios. Entonces, mi trabajo es creer que en la oración Dios tiene poder para sanar al enfermo. Cuando Dios me dice: bueno, echa fuera demonios, mi trabajo es echar fuera demonios. El que lo saca de acá es el Señor. Mi trabajo es creer que Dios va a bendecir la obra de mis manos. ¿Cuántos creen eso? Tócale a otro hermano y decirle: ponete a laburar entonces. Ponete a trabajar, ponete a hacer algo. Allí donde tienes la dolencia, todos los días orate. Decirle: Dios, proclamo la palabra, yo creo que hay sanidad.
porque tú lo prometiste, tú dijiste que pondríamos la mano a los enfermos y los enfermos serían sanos. Señor, yo pongo la mano en la enfermedad y declaro que la sanidad viene en el nombre de Jesús. ¿Sabe que yo he conocido gente? Y en estos días he dado testimonio allí mientras ministraba. He conocido gente enferma de cáncer. Y lo primero que uno dice cuando tiene cáncer, que él espera la muerte. Hermanos, 40 años enfermo de cáncer y no se murió de cáncer, se murió de otra cosa. Se murió de viejo. El cáncer quedó en el cuerpo, el cáncer quedó estancado y el cáncer no lo pudo matar. Dios no se lo sacó, el cáncer quedó ahí. Pero ese cáncer no era impedimento para ver la gloria de Dios sobre la vida de esta persona. Entonces a veces nosotros nos enfocamos y nos enfatizamos en que está faltando el agua. Nosotros nos enfocamos y enfatizamos, el arroyo se secó. Nosotros nos enfatizamos, hermanos, en las cosas que están aconteciendo alrededor y no nos enfatizamos en lo que Dios dijo acerca de nuestras vidas. De lo que Dios te proclamó, de lo que Dios te declaró, de lo que Dios te dijo que habría de suceder. Y eso es lo que nosotros hoy tenemos que trabajar y es lo que tenemos que hacer. Hace unos días atrás yo no viajé. Hace unos días atrás yo me quedé en mi casa. Creo que fue el primer fin de semana del mes de marzo. No prediqué ni el viernes ni prediqué ni el día sábado. Y la verdad que pasé un fin de semana muy malo. Y cuando yo estaba el día domingo allí en mi casa, decía: Señor, yo quiero pedirte perdón porque no tendría que estar ni este viernes ni este sábado, Señor, a donde estoy. Yo tendría que estar en este lugar. Y sé que todo lo que hoy estoy pasando es por causa de yo no estar en el lugar que tengo que estar. Entonces me he dado cuenta que a veces nosotros, cuando Dios nos desafía, no le creemos. Porque, hermano, el desafío no es que usted va a ver aquello que está siendo desafiado. Usted tiene que entender que cuando Dios te desafía, se va a materializar cuando usted comience a moverse. Se va a materializar cuando usted comience a caminar. Se va a materializar cuando usted comience a hacer la obra de Dios. Alabado sea el nombre poderoso de Jesús. La libertad viene cuando uno cree en la liberación, hermanos. La sanidad viene cuando uno comienza a caminar, aunque se encuentra tal vez enfermo. Alabado sea el nombre poderoso de Jesús. Y hay personas que dicen: yo te voy a servir, aunque todavía no sé, Señor, cómo será mi ministerio, pero acá me tenés, Señor, con todo mi corazón te voy a servir, porque sé que tú me hablaste que me vas a usar poderosamente. Entonces llegó el tiempo de escuchar la voz correcta. Llegó el tiempo de creer en la voz correcta, que es la palabra de Dios. Y despojarnos de toda voz, despojarnos de toda palabra, despojarnos de todo aquello que pueda llegar a detenernos y comenzar, hermanos, a levantarnos. Siento la presencia de Dios diciendo y haciendo valer que lo que Dios habló acerca de nuestras vidas, Él lo va a cumplir. Por eso es que la Biblia dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Un día dice una cosa, otro día dice otra cosa. Un día hace una cosa, otro día hace otra cosa. Dice la Biblia: piense pues quien tal haga no recibirá cosa alguna. Y habla del hombre de doble ánimo, que te dice: voy a hacer algo este año, voy a conquistar, pero la prueba lo lleva a tomar decisiones equivocadas y no se da cuenta, hermanos queridos, que la prueba fue provocada para que tome decisiones correctas. El desierto, la soledad, la oposición, la sequía que vino en los tiempos de Elías era nada más y nada menos para que el pueblo pudiera reconocer que Jehová era verdaderamente el Dios del pueblo de Israel. Y eso es lo que usted tiene que entender: la verdadera voz, la verdadera palabra, lo que Dios nos está hablando es para desafiarnos, para que usted entienda que el Dios al que estamos sirviendo no va a permitir que usted sea avergonzado y que yo sea avergonzado, sino que lo levantemos y digamos: el Dios que me prometió lo va a cumplir en el nombre bendito de Jesús. Siento la gloria de mi Padre. Entonces no sé qué es lo que te ha tenido detenido, qué es lo que te ha hecho dudar, pero hoy vengo a decirte de parte de Dios a través de esta palabra: te tendrás que levantar a creer a Dios, porque así como Dios hizo con Elías, también va a ser contigo en el nombre bendito de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie, por favor, en esta noche. Póngase de pie y hable con el Señor. Y si tiene que pedir perdón, pida perdón.
Y si tiene que pararse a confesar y a decir: Señor, yo te creo, yo creo tu palabra, vuelva a empezar. Vuelva a empezar y diga: yo voy a caminar, Señor, por lo que vos me hablaste. Yo voy a caminar por lo que vos me dijiste. Yo voy a hacer lo que vos me desafiaste. Alabado sea el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Hay presencia de papá. Aleluya. Aleluya. Tómate este tiempo para pensar por un momento determinado qué voces estás escuchando. ¿Qué voces estás escuchando? Aleluya. ¿Cuáles son las voces que hoy están resonando a tu oído? ¿Cuáles son las voces que hoy están golpeando en tu corazón? ¿Cuáles son las voces que te quieren sacar del eje de lo que Dios ha determinado? Aleluya. Oh, gloria. Sí, Jesús. Sí, Jesús. Aleluya. Y no te reconoció. Oh, sí, Jesús. Hay presencia del Señor. Tócate donde tienes la enfermedad y decirle: Señor, yo creo la sanidad. Decirle: donde tienes ese dolor, proclama la palabra y decirle: Señor, yo creo que tú quitas toda dolencia. Aleluya. Si hay opresión en tu mente, decirle: yo creo en la libertad. Yo creo en la libertad. Echa fuera el fracaso de tu vida. Echa fuera el fracaso. Echa fuera el fracaso. Echa fuera la derrota. Aleluya. Oh. Prueba bandere, bandere. Aleluya. Oh. Oh. Hay presencia del Rey. Aleluya. Oh. Sí, Jesús. Entere, mándala y estará para bandere. Aprende, cree. Ahí vienen los cuervos. Ahí viene la viuda. Ahí viene aquello que proviene de parte de Dios. Oh, brava bandere. Estando quieto, no vas a hacer nada. Estando quieto, estás demostrando que no has creído en la palabra de Dios. Estando quieto. Oh, por eso es que la Biblia dice: Elías se levantó, Elías se movió, Elías se levantó. Oh, hay gloria en esa casa. Hay gloria sobre tu vida. Hay poder y hay autoridad en el nombre de Jesús. Aleluya. Oh, sí, Jesús. Aleluya. Ahí está Dios moviéndose en favor de tu vida. Cuando Dios le dijo: levántate y vete a Zareta, le dijo: no te acostumbres, no te acostumbres. Oh, no te acostumbres. Oh, aleluya. Oh, la presencia del Señor está aquí. Aleluya.
Oh, hay presencia de papá. Oh, hay presencia del Rey. Oh, Dios se está moviendo. Sí. Trae tu agua viva, lléname. Trae tu agua viva, lléname. Oh. Haz que el cántaro repose. Haz que el cántaro repose. Sí, Jesús. Trae tu agua viva, lléname. Oh, ven y trae. Haz que el cántaro repose. Señor Jesús, Haz que el cántaro en esta noche, Dios, todos los que nos movamos conforme a lo que tú hablaste, yo te pido, Dios, que venga la multiplicación del aceite y de la harina, Dios. Que venga la multiplicación del aceite y de la harina, porque hay una orden del cielo. Hay una orden del cielo. Hay una orden del cielo. Oh, sí. Hay una orden del cielo. Y no está donde tú estás, está allí del otro lado donde tú te vas a mover. Levántate y vete a Zareta, porque ya he dado una orden a una viuda que te va a sustentar, que te va a sustentar. Si te quedas allí en el arroyo ya está seco. Si te quedas en el mismo estado que en un día te bendijo, vas a quedarte frenado y detenido, porque el arroyo se secó. Y aunque clames a los cuervos que vengan, los cuervos no van a venir, porque era una temporada para que no dependas ni del arroyo ni dependas de los cuervos. No dependerás de una circunstancia, no dependerás de una situación. No dependerás de un hombre, no dependerás de una mujer. Dependerás de la voz correcta que proviene del cielo, de la palabra correcta que te va a desafiar y que te va a mover. Aleluya, toma autoridad sobre lo que Dios te ha dicho y comienza a moverte. Aleluya. Ahí está, ahí te está moviendo porque tu corazón se está moviendo. Ahí te está moviendo porque tu mente ha comenzado a tener un pensamiento diferente y te has dado cuenta del por qué te has quedado detenido, del por qué te has quedado estancado. Aleluya, porque el arroyo se secó, porque los cuervos ya no vinieron más, porque fue una temporada, fue un tiempo que pasó y hoy estás en un nuevo tiempo. Estás en un nuevo tiempo. Aleluya. Oh, abandere. En ese nuevo tiempo el Señor te desafía y va a confrontar tu lógica y va a confrontar tu realidad, para que aprendas y para que entiendas que papá Dios seguirá haciendo cosas grandes sobre tu vida. Aleluya. Mi amado Padre Celestial, te pedimos perdón por no escuchar la voz correcta. Te pedimos perdón, Señor, por no recibir la palabra que proviene del cielo. Te pedimos perdón por no ejercer la función que tú nos has mandado a ejercer, bendito Padre Celestial. Aleluya, siento la gloria del Señor. Ahí vienen respuestas del cielo. Estos próximos 7 días que vienen por delante hay algo que va a suceder. En estos próximos 7 días que vienen por delante vendrá el mensajero a tu casa trayendo la noticia que tanto estabas esperando del cielo. Ahora para que te recibe esta palabra. Aleluya. Sí, sí, sí. Tu espíritu la está recibiendo. Tu espíritu la está recibiendo, la estás creyendo. Aleluya. Oh, sentimos la gloria de papá. Está obrando, que te está desafiando, que te está movilizando y que te está diciendo: aprende a creer a la voz correcta y vas a ver los resultados gloriosos que yo traeré en favor de tu vida.
Hay depresión que está siendo arrancada del cuerpo. Hay conflictos en el corazón que están siendo erradicados en el nombre poderoso de Jesús. Y hay una verdad escritural de la palabra que te dice: confía, confía, confía que yo haré, te dice el Señor. Confía que yo haré, te dice el Padre, porque no te dejaré ni te desamparé, te dice el Señor. Hay gente que está siendo ministrada en esta noche. Hay gente que está recibiendo la palabra del cielo. Hay gente que ha entendido de cómo el adversario en esta semana los ha batallado. Los ha batallado con una guerra de palabras y con una guerra de palabras que han querido afectar tu corazón, que han venido a sembrarte en tu mente la duda, el temor, el trago amargo, la negatividad, para que te quedes detenido. Mas el Dios de la gloria, el Dios todopoderoso te dice: dale, levántate, porque hay una palabra vigente sobre tu vida que se va a cumplir, que se va a cumplir. Hay presencia del Señor, aleluya. Aleluya. En medio de la enfermedad que está pasando tu familia, aprende a proclamar la palabra. Dios tiene la última palabra. En medio de los conflictos en el hogar, aprende a creer en el Dios que va a traer una solución ante ese conflicto. Aleluya. Deja de llenar el vacío de tu corazón con tantas cosas, de estar acá, de estar allá, de estar en tantos lugares pensando que eso va a saciar tu alma. Y haz lo correcto. Había un lugar, había un arroyo, y había un lugar que era Zareta. No había muchos lugares, eran 2 los lugares que lo iban a sustentar a Lea. Hay gente que dice: lo estoy intentando, un día está acá, otro día está allá, y nunca se sacia. ¿Saben por qué? Porque están escuchando la voz incorrecta. Aleluya. Aprendamos a escuchar la voz correcta del cielo, y verás que donde Dios te envíe vas a ver los resultados gloriosos y benditos que Dios tiene con tu vida. En el nombre de Jesús, Padre, recibimos esta palabra y creemos, Señor, y creemos que en esta semana respuestas celestiales vienen sobre nuestras vidas. Y la iglesia dice, y la iglesia dice, y la iglesia dice: lo creo. Aleluya. Lo creo. Aleluya. Oh, lo creo. Lo creo. Aleluya. Lo creo. Yo lo creo. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Tócale a tu hermano y decirle: bueno, manos a la obra ahora. Decirle: manos a la obra. Papá Dios va a hacer cosas grandes en el nombre poderoso de Jesús. Bendecimos a los hermanos que han estado conectados nuevamente. Estaremos el lunes a las 23 horas y el miércoles a las 19 horas. Bendiciones para sus vidas. Bien, vamos a ir al servicio de la ofrenda.